Bueno, Carla, pues tú y Manuel Llano presentan este informe de cartocrítica sobre la asociación entre casos de partos prematuros y también malformaciones de bebés, alrededor de 17 minas de cobre seleccionadas aquí en México. Entre sus resultados, ustedes plantean, hay un resultado alarmante en cuanto a casos de partos prematuros relacionados con estas minas que ustedes seleccionaron. Sí, es correcto. Eh, de, de las malformaciones cubiertas, nosotros seleccionamos con el registro que se tiene de los nacimientos. Ahí viene si el bebé nacido de un solo embarazo, o sea, que venga solo un bebé en ese embarazo, se registra si tienen malformaciones de acuerdo a un código internacional, ¿no? De enfermedades, el CIE. Entonces, en ese código viene un listado de posibles complicaciones, que pueden ser malformaciones, y también el parto prematuro. Y en este análisis estadístico se registró cuántos nacimientos tenían ese tipo de problemáticas en unos ciertos rangos de distancia cercanos a la mina, ¿no? De alta exposición a, a menos de 10 kilómetros, media exposición entre 10 y 20 kilómetros y baja o nula exposición más de 20 kilómetros. Y el resultado justo de parto prematuro es alarmante porque en la exposición alta de menos de 10 kilómetros, la probabilidad de supervivencia para estos bebés nacidos es menor al 50%, ¿no? Y los principales del hallazgo que tuvimos es que tienen 56% más de probabilidad de tener esta complicación al nacer, o sea, las madres, y no, un parto prematuro también tiene niveles, ¿no? O sea, pueden ser extremos o más cercano a la etapa de gestación considerada como normal, pero justamente lo que nos salta a nosotros en el análisis es un parto prematuro extremo, que es cuando nacen a menos de 28 semanas de gestación. Y pues es muy grave porque el parto prematuro las consecuencias de un parto prematuro es una de las principales causas de mortandad infantil antes de los 5 años. Además de que tienen consecuencias que pueden, en caso de supervivencia, ¿no? Tener complicaciones durante toda su vida. Sí, antes de pasar al tema de las complicaciones y pues la carga para las familias y el sistema de salud, además del caso de partos prematuros, ustedes enlistan algunas malformaciones congénitas de bebés. Ustedes resaltan sobre todo las malformaciones en sistema osteomuscular y circulatorio. Sí, el listado tiene diversas malformaciones, pero al correr el análisis estadístico, o sea, sí hay nacimientos que presentaron varias de estos padecimientos, además de utilizar otras variables de ajuste, que ya para, digamos, más especificidad es mejor leer el informe con todos los datos estadísticos correspondientes, pero en resumen, las que se prenden, ¿no? O sea, en el análisis estadístico como significativas y con un aumento de probabilidad de tener este padecimiento por estar en este rango de distancia de un foco de emisión de elementos potencialmente tóxicos, ¿no? Como es una mina de cobre, que tiene emisiones de metales pesados principalmente. Entonces, hitos que salen significativos y que aumentan la probabilidad por estar cerca de existir, por estar cerca de estas minas, fueron principalmente las malformaciones congénitas del sistema circulatorio y las malformaciones y deformidades del sistema osteomuscular, además de los partos prematuros, principalmente el extremo, y también sale significativo el moderado. Y cabe mencionar que en este caso es del estudio en México, en un rango de tiempo limitado, ¿no? En ciertas minas que cumplían con 3 criterios para evitar el ruido, etcétera. Pero en la investigación bibliográfica también nos hemos encontrado que en otros países que se han hecho estudios de estos daños, hay malformaciones incluso del cerebro, daños en la cognición, ¿no? Daños en el tubo neuronal y pues
el bebé tarda, digamos que se limita su desarrollo durante la gestación por la presencia de estos metales pesados que se depositan en la placenta. También se encontraron manganeso y cadmio en el cordón umbilical, ¿no? En algunos de estos estudios, además de pues otros metales pesados en el agua y en las uñas de las personas, etcétera. Sí, justo ustedes precisan que es entre 2017 y 2023 en 17 minas de cobre, incluyendo la más conocida, la de Buenavista de Grupo México por este derrame histórico, y también una de Peñoles allá en Zacatecas. Son justamente comunidades mineras donde hay pues carencias de acceso a salud, al menos especializado para lo que se necesita este tipo de padecimientos. Y ustedes, pues justo subrayan que este tipo de malformaciones o partos prematuros y sus consecuencias requieren pues intervenciones médicas y de rehabilitación que implican pues una carga económica y emocional para las familias. Sí, es correcto. O sea, de hecho, todo este trabajo se engloba en señalar la afectación a estas comunidades que de una manera u otra se convierten en zonas de sacrificio. O sea, cualquier extracción cerca de una población convierte a esta población en una comunidad vulnerable, no solamente a contaminación de sus recursos para su supervivencia, sino directamente en su salud y en su calidad de vida, ¿no? Eh, ¿Cuál era me recuerdas un poco la pregunta? Sí, pues justo enfatizar, porque se habla pues de lo que es vivir entre metales pesados, pero poco se habla de lo que es nacer entre metales pesados y a la larga las consecuencias. Ahora otro punto que, bueno, Rápido, te cuento que hemos estado haciendo estudios de salud en muchos temas extractivistas, no solamente en minería, también de hidrocarburos, y el patrón que encontramos es justo este que acabas de mencionar de estas comunidades como Peñolas y Buenavista del Cobre, que mencionaba Elda, que el hospital ni siquiera está listo, ¿no? Que aunque estuviera listo de todas maneras, el que te estén atendiendo no rezarse, el que te hayan provocado una enfermedad que te va a provocar la muerte, ¿no? O tu cambio en calidad de vida, etcétera. Pero es sistemático que no solamente en México, sino en el mundo entero, las comunidades donde se asientan estos proyectos no tienen, como bien dijiste, acceso a servicios de salud de calidad y tampoco tienen los recursos para pagar servicios de salud por cuenta propia. Entonces, pues lo que estamos observando es una especie de racismo ambiental, ¿no? De discriminación ambiental y de mucha desigualdad para decidir quién se enferma y quién muere y quién. Carla, dos preguntas más. En el informe de Cartocrítica, ustedes también hacen mucho énfasis en el tema de que el cobre es este mineral estratégico en medio de la transición energética. Y si bien podría verse positivo el tema de irnos a energías renovables, eh, tocan un punto muy importante, es decir, se está aumentando la demanda del cobre por el consumo indiscriminado de tecnología y demás. Es un mal necesario la tecnología, pero esto lo están haciendo a un grado de consumo sin control y desigual. Sí, justamente una de las razones de hacer este estudio es que el cobre es uno de los minerales críticos en esta nueva llamada transición energética, ¿no? Pero en la conversación vemos que al referirse de transición energética, no, como que aparentan que es un puente hacia un uso de energía sostenible, hacia un uso de la energía verde, ¿no? Les llaman, por ejemplo, a estos minerales, además de críticos, al gas, por ejemplo, como hidrocarburo puente para el abandono de los combustibles fósiles. Pero la verdad es que es nada más sustituir unos recursos por otros. El extractivismo sigue ahí,
¿no? Generar zonas de sacrificio en comunidades, generar enfermedad, generar contaminación de cuerpos de agua, de suelo, de aire, porque todo esto se lixivia en el subsuelo durante siglos. Aunque la mina ya se haya ido, esa lixiviación sigue existiendo y sigue contaminando los acuíferos. Entonces, en este caso de la transición energética, pues si seguimos con la conversación tal como está planteada, es exacerbar la extracción de minerales, ¿no? O sea, de hecho, la Agencia Internacional de Energía dice que para alcanzar los acuerdos de París, pues hay que extraer entre 4 y 6 veces más estos minerales críticos como el cobre de lo que se hace ahora. Entonces, lo único que estamos haciendo con esta conversación de energías renovables, sin cuestionar el consumo de esta energía, es sustituir un recurso por el otro y aumentar el extractivismo y los impactos sociales y los ambientales, ¿no? Además, existe esta onda de que la concentración de cobre en los yacimientos ya, digamos que explotaron donde la concentración era mayor. Se llama ley, ¿no? Pero la ley va disminuyendo en los yacimientos y entonces cada vez sacan más roca y ocupan más superficie para extraer la misma o menos cantidad del mineral, en este caso cobre, ¿no? Y justo en el estudio identificamos, nada más así de contexto, que la huella de la minería de cobre entre 2010 y 2023 por este desarrollo tecnológico se ha cuadriplicado, ¿no? O sea, en 2010 hubo una ocupación de superficie de más de 6,000 hectáreas y en 2023 de más de 27,000. ¿No? O sea, un coche eléctrico, uno nada más, necesita 83 kilos de cobre para ser fabricado, ¿no? Las celdas solares lo necesitan para todo lo de los cableados, los parques eólicos para los transmisores y los generadores, incluso las baterías para las plaquitas de carga, etcétera. O sea, el cobre es esencial para la generación de energía eléctrica, aunque no se usen combustibles fósiles. Y en este discurso de las energías renovables, pues el extractivismo minero está como protagonista y desgraciadamente las zonas de extracción no lo están. Y yo creo que tenemos que voltear a ver hacia ellas. O sea, ninguna transición energética se debe de hacer a costa de la salud de las comunidades. Sí, y en este caso de los bebés que apenas están naciendo entre metales. Claro, y mucho menos de las infancias, ¿no? Pero es sistemático cómo se ubican alrededor de comunidades definitivamente vulnerables y las vulneralizan todavía más, ¿no? Bueno, ahora, justo en la lista de 35 minas de cobre que ustedes detectan, seleccionan 17 por algunos parámetros que ahorita explica, porfa, pero justo nos tocó ir a Concepción del Oro para ver el tema de la mina Aura de cobre que está ahí a unos eh, metros y cómo sus explosivos subterráneos están dañando las casas y pues las presas de Jales La Salud. A lo que voy es que eso fue en agosto, fuimos en agosto, la Secretaría de Economía, la unidad de extractivismo, se comprometió a ir a hacer una inspección. Estamos en diciembre y no han ido, siempre posponen un mes, un mes, un mes. Ustedes en su informe dicen que todo esto se da en medio de que justamente la regulación ambiental es casi nula aquí en México. Eh, pues, ¿cuáles son las peticiones en este informe desde Cartocrítica a las autoridades, tanto Secretaría de Economía como de Salud, pues ya mostrando estos riesgos para las infancias y los bebés? Pues de entrada, en términos de regulación, digo, en 2023 somos parte también de la colectiva Cambiémosla Ya y después de un trabajo bastante intenso, ¿no? Y de muchísima insistencia también en todo este entorno legislativo, se logró, ¿no? Una ley de minería que está siendo todavía rebatida por toda la industria minera, ya que antes estaba esta ley la ley de minería
de Salinas de 1992, pero toda esa ley estaba dirigida hacia favorecer la industria, además de reconocer la minería como una actividad prioritaria por encima de cualquier otra cosa en la población, ¿no? La ley de minería de 2023 sí reconoce primero el bienestar de las comunidades antes que la extracción y también solicita la consulta que antes no estaba contemplada, se prohíbe la minería en áreas naturales protegidas, ¿no? O sea, la submarina y hay varios avances, sin embargo, sigue estando, digamos, en la telita de la impugnación por la parte opositora. No obstante, en términos ambientales, nosotros de hecho hicimos en 2023 un análisis de la minería en general, de la minería metálica, de la gestión ambiental y de entrada reconocer que tener una manifestación de impacto ambiental no significa que se hagan las cosas bien, ¿no? Entonces muchas veces nuestros diagnósticos, es una palomita si sí tiene la manifestación de impacto ambiental autorizada. Eso es un error. Necesitamos el cumplimiento de las condicionantes comprobado. O sea, no hay rendición de cuentas en cuanto al cumplimiento de las condicionantes. Entonces, todo este seguimiento no es público, ¿no? Las poblaciones, por ejemplo, en la Concepción del Oro o en Salaverna, ¿no? O sea, ellos viven las situaciones y toda la falta de cumplimiento de condicionantes en sus cuerpos, en sus casas, en su cotidiano. Y los informes que tenemos de Camimex, ¿no? En términos generales de sus corporativos mineros, es que todo está muy bien, ¿no? Y es como un Facebook. Yo siempre he dicho que es todo lo bonito, todos los empleos que genero, no dicen que son temporales, no dicen bajo qué condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues bajo estas circunstancias de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas, de que, por ejemplo, en el estudio que hicimos, aquí tengo el dato, aunque luego se me olvidan, ¿no? Del cumplimiento ambiental, 38% de las minas no tenían ni siquiera la evaluación de impacto ambiental. Entonces, ahora imagínate el cumplimiento. Y acabamos justamente de lograr que se quedara el 118 de prohibición de descargas de residuos mineros en cuerpos de agua en la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? En la reciente reforma, porque estaba por modificarse en el cabildeo minero para que les permitieran, con el tratamiento que no es vigilado, que no es transparente, que no tiene rendición de cuentas, el vertimiento de estos residuos directamente en los cuerpos de agua. O sea, no se necesita romper la presa de Jales para que vaya y lo eche ahí, ¿no? Entonces, tenemos que acuerpar a estas comunidades, tratar de sacar los más datos posibles, que toda la labor periodística, pues siempre tenga el dedo puesto ahí y que les dé voz, que les dé visibilidad, como lo haces tú, ¿no? Entre muchas otras personas. Y nuestras recomendaciones definitivamente es prohibir la minería a cielo abierto. O sea, no hay manera de que la minería a cielo abierto pueda ser sostenible, sustentable, responsable. O sea, le han buscado miles de nombres y me parece como la hojita verde en las placas de los coches eléctricos, ¿no? Es greenwashing. O sea, no existe una energía, una minería, un extractivismo que no haga daño. Pero el que más es la minería a cielo abierto. Entonces es una de nuestras recomendaciones, también fortalecer el monitoreo ambiental y la rendición de cuentas, porque como te dije, si no hay informes de cumplimiento públicos, no hay cumplimiento. Eso sí te lo puedo comprobar. Y garantizar el acceso a la salud, al medio ambiente sano y a la justicia desde la prevención, ¿no? Siempre reaccionamos, o sea, tenemos una cultura del cortoplacismo y muy dramática, ¿no? Porque reaccionamos cuando hay una catástrofe y solo cuando hay una catástrofe la consideramos posible. Pero la cultura de la prevención, la verdad es que es moneda de cambio político y yo creo que eso tiene que cambiar y siempre priorizar a la población por encima de cualquier tipo de desarrollo. Gracias, Carla. Sí, justo de estas 35 minas de cobre que existen en México, ustedes seleccionan 17. ¿Cuáles fueron los parámetros? Y de estas 17, si pueden mencionar alguna de justo cielo abierto. Pues la más, la Buenavista del Cobre, ¿no? Es una de estas 17. Los criterios son
O sea, lo que pasa es que México es, digamos, uno de los principales productores, está en el 10º lugar mundial de producción de cobre, produce más o menos 750,000 toneladas anuales, ¿no? Pero de estas 750,000 toneladas anuales, el 75% está en Sonora, por ejemplo, ¿no? O sea, y en dos minas, La Caridad y Buenavista del Cobre. Entonces, seleccionamos minas que tuvieran una producción alta, ¿no? O sea, de más de 1,000 toneladas anuales, y ahí ya resultan 35, ¿no? O sea, de ahí ya, digamos que esta selección de estas 17 ya tienen el 96% de la producción nacional, ¿no? Entonces, sí que produzcan mucho, ¿no? Que tengan una operación, que hayan estado operando, porque también un manejo muy maquiavélico de las minas es que dejan de operar, vuelven a operar, luego las abandonan, nos dejan los pasivos ambientales, etcétera. Entonces, no solamente que existan, sino que hayan tenido producción un año antes del registro que empezamos a analizar, que es 2017, y hasta el 2023, que hayan sido productivas. Y la tercera, y esto es muy usado en el método de análisis estadístico, es quitar un poco el ruido, ¿no? Es decir, que no haya una mina cerca de estas tres distancias que estuvimos manejando para que no se considere que es un daño acumulativo entre dos minas, ¿no? Entonces, que no hubiera, ¿no? En los 20 kilómetros en la zona de exposición alta, media y baja, otra mina con esos niveles de producción. Entonces, de 35 minas de cobre activas, solo seleccionamos 17. Sí, pero que son muy representativas justo y que estas dos que mencionas son de Grupo México aparte. Bueno, Es correcto. pues Sí. Carla, muchísimas gracias por este informe que presentan desde Cartocrítica. Sería todo. Muchas gracias a ti, Dulce.